¿Estamos o estamos ready como para charlar un poquito? ¿Estamos ready? Bien. Por acá como que se oye medio apagado, ¿viste? Y es como que no puedo comenzar mientras que no haya buena fuerza, ¿viste? ¿Estamos bien acá? Bien, así me gusta. Bueno, ¿recuerdan que estábamos hablando durante este mes de junio? Bases para la fe. ¿Por qué bases para la fe? ¿Necesitamos bases? ¿Nosotros? Sí, ¿no? Si no, vemos un videito de YouTube y nos vamos para otro lado. Si no, chao. Bien, ¿recuerdan qué fue lo que estuvo hablando el pastor Rocco el anterior domingo? ¿Dónde está Dios en la enfermedad? Tremendo, ¿no? Que estuvo muy bueno. Bien, sobre la sanidad. Bueno, lo que vamos a seguir con esa misma línea, hoy vamos a saber, ya comienzo mal, a saber lo que es la iglesia, cómo está conformada, cómo está administrada, y también vamos a ver cuál es la visión de la iglesia. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos por ahí. Bueno, sí, voy a poner mi cronómetro porque si no me voy de mambo. Tuki, y ahí está. Va. Para ustedes, si yo les pregunto, ¿qué es la iglesia? Así rapidito porque tengo solamente 8 minutos. ¿Qué es la iglesia? Nosotros, comunidad, ¿qué más? Ministerios, estamos en el gobierno. ¿Qué más? No, está bien, no, igual está bien, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por acá? Cuerpo de Cristo. Bien, buenísimo. Bueno, lo que vamos a ver ahora, vamos a desarrollarlo, vamos a estar viéndolo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver también cómo nació la iglesia y también a definirla, un poquito de características, es como que mucha información, así que abran sus oídos. ¿Tienen todas sus Biblias? Bien, Ciberbiblia, bien, buenísimo. Saquen las Ciberbiblias y también la de papel, así que me van a ayudar. Bueno, vamos a comenzar viendo un poquito la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento, algo como para comenzar como primer punto de lo que estamos viendo de qué es la iglesia, es que la iglesia es parte del plan eterno de Dios, ¿sí? No es como que, bueno, en el Nuevo Testamento solamente se le ocurrió a Dios decir, bueno, vamos a crear la iglesia y ya está. No. Básicamente, como estábamos diciendo, la iglesia no surgió como una solución improvisada, sino que forma parte del propósito eterno de Dios revelado en Cristo. Y esto, como para que lo podamos buscar todos, podemos verlo en Efesios 3, versículo 10 y 11, donde dice, así rapidito, así como full espadeo bíblico vamos a hacer, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Como que la idea de esto es que la iglesia existe porque Dios lo planeó desde la eternidad. ¿Sí? Vamos con ese primer punto. Bueno, en el Nuevo Testamento también como segundo punto lo podemos ver que la iglesia es la demostración visible del Evangelio, ¿sí? Como que se ve un poco en el Nuevo Testamento después de que Jesús murió y resucitó, como que los apóstoles quedaron ahí como viéndose y dijeron, che, tenemos que mandarle pila, y ahí es donde comenzó a hacerse visible el Evangelio. ¿Sí? La iglesia no solo predica el Evangelio, está llamada a vivirlo. ¿Sí? Porque a veces venimos todos los domingos a calentar el asiento un poquito y después vamos a comer asado y después el lunes, ¿y qué onda? El lunes nos dan un bocinazo. No. Entonces, tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. El amor, la unidad y la comunión entre los creyentes son una evidencia para el mundo de que Cristo transforma vidas. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en Juan, por ejemplo, para que busquen Juan 13, 34 y 35, donde dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Cuesta eso, ¿no? Como yo os he amado, ahí da referencia, bueno, hagan lo que yo haga, chicos, no hagan lo que ustedes quieran. Juan 13, 34, 35, y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y algo acá, para acentuarlo, este punto, la idea clave es que antes de escuchar nuestro mensaje, muchas personas observan nuestra forma de vivir.
todos los días. ¿Les pasa que a veces uno escribe y borra con el codo en el día a día? Sí, me repasa a mí también. Pero bueno, la idea es que nosotros, todo lo que hablemos, también actuemos, porque de nada sirve de que nosotros prediquemos algo y capaz le hablemos de Dios y todo, siendo que capaz en nuestro círculo cercano o entorno somos otras cosas, por no decir cualquier cosa, pero ya lo dije. Y nada, creo que tenemos que aprender nosotros, los cristianos, hoy en día más que nada a ser congruentes con todas las ideologías que se ve, con todas las cosas que capaz vemos, y ser ejemplos más que nada, ¿no? Que eso es lo que tracciona a que todos, mirá, veo algo diferente en esa persona, ¿no? Y eso es ser iglesia. Y como tercer puntito de esto de la iglesia en el Nuevo Testamento también es que la iglesia, tercer puntito, la iglesia es un cuerpo donde cada miembro es indispensable. ¿Sí? Es indispensable. Pero acá hago una salvedad, un paréntesis, es indispensable, pero no dependemos también de los unos de los otros. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vimos hace ya meses atrás, cuando vimos el testimonio de, ¿cómo se llama el misionero que fue a África? Bueno, ese nombre que no me sale, Reinhard Bonnke. Sí, eso. Y donde, bueno, cuando recibió llamado y todo eso, fue a África, se juntó con otro pastor que estaba también predicando en ese tiempo, y dice que solamente encontró a un discípulo de ese pastor y le contó la historia de que obviamente se había ido, había como renunciado, por así decirlo, a ese llamado, y justamente el año en que renunció ese pastor, justo fue el llamado de este pastor, de Reinhard Bonnke. Entonces, qué loco, ¿no? Como que sí somos indispensables, pero no depende también Dios de uno, como que, dale amigo, porfa. Así que eso es muy importante. Y te lo digo que somos indispensables porque cada uno de nosotros que estamos acá tenemos dones, tenemos talentos, más que nada tenemos valores, y creo que si todos nos ponemos, que ya tenemos mucha pila acá y la verdad que tenemos muchos servidores, ministerios, pero si nos conformamos todos en un mismo sentir y seguimos adelante, podemos crecer mucho más. ¿Se entiende? Para animarte a que vos puedas ser parte también, si no lo sos por ahora. A ver. Bueno, esto, como le estaba diciendo, de este tercer punto, lo podemos ver en 1 Corintios 12, 22, 27. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí? Cada uno conforma un pedacito de algo, pero a la vez se une y es lo que conforma el cuerpo. Si uno se sale, si te cortan capaz el dedo, suena feo, ¿no? Pero no puedes agarrar nada, ¿se entiende? Entonces somos muy importantes. Y la idea más que nada de este punto es que la iglesia no gira alrededor de unos pocos líderes, ¿sí? Sino que cada creyente tiene un lugar y una función en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así que, ¿estamos tomando nota? ¿Vamos bien? Bien, perdón que vaya rápido porque son varias cositas. Algo para redondear todo esto que estamos viendo de qué es la iglesia en el Nuevo Testamento, de todos estos 3 puntitos, como para resumirlo, es que la iglesia es el pueblo que Dios planeó, como estábamos hablando, desde la eternidad, que hace visible el Evangelio mediante su vida en comunidad y que crece cuando cada uno de sus miembros cumple la función que Cristo le ha dado. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahí para que lo anote. ¿Ya se pasó los 8 minutos? Amigo, estoy en el horno. Bueno, creo que para resaltar, acá, vamos a saltear, me gustaría que veamos solamente este puntito de acá, como... ¿Dónde está? Bánqueme en 2 segundos. Y acá. Bien, algo como para que sepamos de lo que es iglesia. Bánqueme 2 segundos, que esto se me... Acá. Bien.
Sí, no se me perdió. Bien. Amén. ¿Alguien quiere tirar un chiste? No. Bueno, la definición de la iglesia, para que vamos a algo concreto, es que ¿qué hace un grupo que sea realmente una iglesia? Algo para que lo sepamos todos, es que la iglesia no es una identidad antes que una actividad. ¿Sí? Nosotros tenemos una identidad como iglesia, como cuerpo. No solo se trata de venir a una actividad del domingo o capaz voy al grupo de vida porque necesito desconectarme de mi rutina, si está bien, pero tiene que ver con fundamentos de lo que es la iglesia, ¿sí? Ser parte de la iglesia implica una nueva identidad en Cristo que se refleja todos los días y no solo cuando nos reunimos. Y como otro puntito, es que la iglesia existe incluso cuando no está reunida. Por eso algo que creo que uno lo sabe, pero nos cuesta aplicarlo, es que venimos un domingo, pero después el día lunes nos enfrentamos a... Es como somos otra persona, ¿no? Nos levantamos y decimos, bueno, ayer fui a la iglesia, todo, si es que me acuerdo, y digo, ¿y ahora qué hago? Sigo mi rutina y soy igual y me cuesta, no sé, orar, me cuesta leer la Biblia, sino que la idea es que sea una extensión de toda la semana, que siga el hilo, por así decirlo, no que termine acá el domingo hoy a las 9 de la noche con el otro culto. ¿Se entiende? Y el tercer puntito, y acá termino, la iglesia es un organismo vivo, no solo una organización, ¿sí? Más allá de que pertenecemos a las asambleas de Dios y todo eso, pero es un organismo vivo, ¿sí? Y tiene estructura, tiene liderazgo, orden, pero su esencia es espiritual, ¿sí? Cada creyente cumple con una función y todos dependen de Cristo, que es la cabeza, ¿sí? Esto lo podemos ver en 1 Corintios 12. Y para cerrar la idea, una frase muy importante de esto es que la iglesia no es un lugar al que asistimos, sino un pueblo al que pertenecemos, una comunidad. No es un evento semanal, como le decía, sino es una comunidad viva que existe porque Cristo es su cabeza y el Espíritu Santo le da vida. Amén. Somos la iglesia. Somos. La iglesia sos vos. La iglesia somos nosotros. La iglesia son parte de esa. Por eso todo este ministerio se vamos a celebrar, mencionó del 4 tenemos para celebrar para todos los colaboradores. También queremos resaltar Café Vida. Hoy estamos buscando, necesitamos, ahí está un stand, al final ustedes pueden pasar por Café Vida, que haya, no a café allá, pero pueden para ser colaborador, si quiere colaborar con este ministerio, pueden partir. Todos los domingos vamos a estar resaltando un ministerio que necesitan ayuda, que necesitan el apoyo de la congregación, porque la iglesia somos nosotros, es de nosotros. Y nosotros somos gran parte de ese. Parte de todo ese tema es la parte, ¿cómo es la iglesia su misión? ¿Cómo cumplimos la misión? ¿Cómo hacemos ese apoyo? ¿Cómo hacemos la parte espiritual como visible para extendernos? Pero si necesitamos el apoyo. Y uno pregunta, ¿cómo podemos hablar de los recursos económicos o no? Cuando dice que de una estadística, dice de 6 de cada 10 familias, hogares que están sufriendo de gastos, están recortando los gastos, que están en necesidad, que están viendo que no llega a fin de mes. La economía aprieta, incertidumbre en el mundo, todas estas cosas que puede. Y muchas veces el instinto humano es que nosotros, ¿cómo puedo salvarme a mí mismo? ¿Cómo me puedo salvar? ¿Cómo puedo zafar? ¿Cómo puedo salir de esa? Pero la iglesia de Cristo, en medio de eso, entendemos que Dios hace cosas sobrenaturales en nuestra vida. ¿Cómo se sostenía el pueblo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo sostenía Dios? Dice que su ropa no se gastaba. Y ellos vivían algo sobrenatural de Dios. La provisión de Dios por la sostén. ¿Cómo sostenía el pueblo? Dios de provisión, maná para su pueblo. Después ellos se quejaron, no querían más maná. Dios mandó otras cosas. Viste que nunca estamos satisfechos. No es así, ¿no? Dios lo suple todo. Dice que Dios proveyó toda la provisión para su pueblo. Pero fíjate, ¿cómo se habla de la generosidad cuando el presupuesto familiar no alcanza?
¿Cómo podemos pensarlo? Y aún en sí es el tiempo de que nosotros tenemos que hablarlo. Es excelente entender que la Escritura nos invita a un cambio de perspectiva. Que no somos dueños que pierden algo, somos administradores. Decirle que yo soy un administrador. Cada uno de nosotros somos administradores, porque un dueño sufre cuando da, porque siente que está perdiendo algo de suyo. Pero un administrador es alguien que sabe que nada de lo que tiene en sus manos le pertenece. Yo soy un administrador. Todo lo que tenemos no es nuestro, somos el mayordomo, somos administradores. Por eso lo que nosotros tenemos que enfocar, la mayordomía nos requiere que 100% de nuestros recursos, sueldos, bienes, nuestra capacidad de trabajar proviene de ¿dónde? Proviene de Dios. Así que la iglesia, su misión se provee por nuestra dependencia de Dios. La iglesia evangélica está apoyado por el pueblo evangélico. La obra de Dios está sostenida por su pueblo. Por eso cuando hablamos de la mayordomía, refleja que en nuestro propio hogar, nuestra administración de tiempo, de la familia, todo esto tiene que ver cómo podemos manejarnos, cómo podemos administrar la tarjeta de crédito. Dice 75% de los argentinos están endeudados con las tarjetas de crédito. Por eso pronto tenemos que hacer la paz financiera, ese seminario que tuvimos, y él nos invita a cortar las tarjetas. Porque si no lo podemos administrarlo, si no lo puedo pagar a fin de mes, no tengo que usar la tarjeta. No es cuánto gana, es cuánto gasta. Porque podemos gastar 1 millón y gastar 1,5 millones, estamos en el horno. No es como es. Entonces la palabra nos enseña cómo podemos ser mejores administradores. Para ser, como decía Isaac, el plan, la visible, el cuerpo de Cristo, tenemos que saber cómo podemos ser mejores administradores de nuestro tiempo, de nuestro dinero. Y nadie tiene más que otro. Todos tenemos 24 horas, 7 días, tenemos 365 días. No, todos tenemos lo mismo. ¿Cómo lo sostenemos? ¿Cómo hacemos? Por eso hablamos 3 principios rápidos sobre la generosidad de la iglesia. La generosidad, título ese, segundo, no sé dónde lo vas a escribir. ¿Tenés tus apuntes ahí? ¿Lo están anotando? Ahí está, la generosidad de la iglesia, el punto. Es el título, la generosidad de la iglesia. El concepto bíblico de mayordomía nos recuerda que todo pertenece a ¿quién? Cuando yo entregué mi vida al Señor, ahora no soy el dueño de mi vida. ¿Quién es el dueño? Si estás aquí hoy y no conoces a Jesús, o que estás mirando online, que no conoces a Jesús, hoy es tu día para entregar tu vida a Jesús. Hoy es el día que puedes pasar de la muerte a la vida eterna en Cristo Jesús. Puedes pasar de la oscuridad a la luz admirable de Cristo. Aleluya. Porque lo pertenecemos a Jesús, lo entregamos nuestro corazón. Que Jesús sea mi Salvador, Señor. Que todo lo que tengo, yo solamente soy su mayordomo, soy su administrador. La organización y sostenimiento de la iglesia depende de que rompamos todo miedo que asumimos este rol. Porque muchos se manejan de miedo. ¿Qué voy a sostener? ¿Cómo voy a tener? El miedo. El mundo nos genera todas las lujurias. No, necesita una nueva licuadora, necesita una nueva de esa. Tenés que hacer más de viaje, tenés que hacer esto. Genera eso. Y también en otra forma genera miedo. La codicia destruye. Por eso queremos hablar de 3 principios. La primera es sobre la generosidad. Nuestro título es el origen. ¿Cuál es el origen? Ya tenemos el origen del diezmo. ¿Qué es el diezmo? ¿Cómo es? ¿De dónde? Muchos preguntan, bueno, ¿de dónde viene esta idea de diezmo? ¿Por qué es 10%? ¿Por qué? Porque ¿cómo viene ese pasaje? ¿Ya tenemos los apuntes allá? Ayúdanos.
el equipo. Aquí, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a descubrir que el diezmo nace como un ejercicio de ¿qué? De memoria y de conciencia. Memoria. ¿Qué es lo que Dios decía? En la época del tiempo, en ese tiempo, dependía de la lluvia de la tierra. Dependía que la lluvia. Hoy en día también dependemos de la lluvia. Yo me acuerdo que viviendo en Santa Fe muchas veces que por la cosecha de las sojas se arruinaba por mucha lluvia o poca lluvia. Las cosechas de la ley de diezmos, ellos hacían ese como un permiso al Señor. Venía y le daba este permiso como memoria, como recuerdo de la fidelidad a Dios. El primer 10% de la cosecha antes de saber el resto del año que iba a dar bueno y malo. Y abrir la mano y entregar esa parte. El pueblo declaraba dos cosas. Primero, que de recuerdo que todo esto viene de Dios. Amén. Todo lo que tengo viene de Dios. Segundo, confía que el entrego esta porción, Dios se encargaría para proveer. Cuando yo le doy a Dios, lo entrego. No es una transacción. Yo doy para que Dios me da. No. Porque si Dios no me sana, yo no lo voy a adorarle. Si Dios no hace, lo va. No, hay mucha transaccional. Si Dios me provee y cuando mi economía no alcanza, ahí cuando me alcance lo voy a. No, al contrario. Porque cuando le damos al Señor, el diezmo era el antídoto que Dios le dio al pueblo para que no cayera en el olvido ni en la desesperación durante la época de sequía. A depender de Dios venía. Dios es mi proveedor. Así que viene, todos vamos a tener momentos de sequía. Más seco de la lengua del loro. No, que vamos a sentir que no hay un peso para partir a medio. No, Dios, ¿cómo vamos? Todo vamos, porque vamos a estar probados en todas las áreas de nuestra vida. ¿A quién dependemos? ¿A César o a Dios? ¿A Mammon? ¿Al Dios de Mammon? ¿El Dios del dinero? ¿O voy a depender de Dios? ¿A quién lo voy a depender? Uno dice, pero estoy diezmando y perdí mi trabajo. Bueno, gloria a Dios. Lo más que tenemos que confiar en Él. Lo más que tenemos que depender. El segundo enfoque, la generosidad es en la iglesia primitiva. Así que primero del Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, la historia nos gira en una forma impresionante. ¿Qué dice? Hechos capítulo 2, versículo 42 a 46. Decía y dice, se mantenía firmes en la ¿qué? En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan. Estos son 4 principios de la iglesia que el año pasado lo enfocamos cuando hablamos de ese tema de la iglesia. ¿Qué hacía? Enseñanzas, la comunión, partimiento. Por eso necesitamos los grupos de vida. Ustedes lo vieron, la comunión, la comunidad. Necesitamos la comunidad. No somos islas separadas. Pues necesitamos, recién escuchamos, somos cuerpo. Entonces, en esta es la comunidad. El partimiento de pan. Comían, compartían. ¿Y qué hacían? En la oración. ¿Cuál es la fuerte? Nosotros nunca podemos evitar esos 4 principios como iglesia. Y la oración es fundamental. No es algo que hacemos de extra, que bueno, no tenemos nada, vamos a orar. No, ese es el plan de Dios. No es la preparación para la guerra, es la guerra, oración. ¿Cuál es? Todos ellos estaban asombrados de que muchos prodigios y señales que realizaban de los apóstoles. ¿Y qué sigue? No solamente termina, dice, todos los creyentes estaban juntos y tenía los siguientes versículos. Y los versículo 40, todos los creyentes que estaban juntos tenían en común, vendía sus propiedades y posesiones y compartía sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Y dice, versículo 46, no dejaba de reunirse en unánimes. Entonces, no dejaban de reunirse. Qué importante, por eso es importante y nos reunimos. La reunión, no necesita falta, me hago un faltazo. No me necesita, no, la faltazo no es así. Dice que necesitamos, no dejamos de reunirse
Te causó gracia, a mí también me causó gracia. Dice, unánimes en el templo ni un solo día. Ni un solo día. Estaban infiel. Fiel. De casa en casa partía pan y compartieron la comida con alegría y ¿qué? Generosidad. La generosidad. Por eso la generosidad nuestro título es la generosidad es de la iglesia, de la comunidad, origen de diezmo. Y esta es la generosidad de la iglesia. Jesús, de los primeros cristianos, no se quejaron en el cálculo matemática de 10%. Este fue más allá. Ellos dieron un salto hacia solo podemos definir como una generosidad radical. ¿Cuál es? A confiar. El libro de los Hechos nos relata que la iglesia primitiva también vivía bajo crisis, persecución, pobreza. No estaban en la pampa arriba, no estaban viviendo en la gloria. Encontraron que el verdadero refugio contra la crisis era acumular, no era para acumular privado, pero sostener la comunidad. Entender que el reino de Dios no funciona como lógica. Fíjate esta frase. El mundo dice guardar para crecer. Eso es lo que el mundo dice. Pero ¿qué dice el reino de Dios? Soltar para bendecir el reino de Dios. ¿Cómo podemos vivir la generosidad? Y esa palabra que la generosidad, cuando Dios nos enseña ese enfoque, nos suelta. Y ya sé que mi economía, mi vida te pertenece a Dios. Mi vida es de Él. Es muy importante a confiar en Dios no solamente para el futuro, no es para la salvación, pero el día a día a confiar en Dios. A confiar. Por eso nos guía a nuestro tercer punto, que lo que Jesús dice la generosidad. Así que tenemos del Antiguo Testamento el origen del diezmo. Vemos el segundo enfoque. ¿Cuál era la iglesia? Que la iglesia generosidad de la iglesia primitiva, del libro de los Hechos, que lo vemos. Y ahora este enfoque. ¿Qué dice Jesús sobre eso? Mateo capítulo 23. ¿Qué dice Jesús? Dice, ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan a los 10 parte de las especies de la menta, anís y cumin, pero han descuidado de lo justo, más importante en la ley, tales como ¿qué? La justicia, la misericordia, la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Entonces Jesús no lo saca, dice, no es solamente esa, tenés que seguir esa, pero no tenés que descuidar ese punto. La base de todo eso no es esa. ¿Cuál es la base? La base es la justicia, la misericordia, la fe de Dios. A decirle, confiamos en Dios. Mi justicia, mi misericordia viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dependemos de Dios. Que Jesús nos enseña que de sus enseñanzas no abolió la diezmo, no es como eliminó, sino que elevó la barra. Y dijo todo. Nos enseña que la verdadera generosidad no se basa en las emociones, sino en los principios sostenidos por el compromiso. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Dios a decirle, confiamos en ti, Señor. Al igual de la viuda que dio todo lo que tenía, contraste a los fariseos. ¿Se acuerda? La viuda dio todo. Había otra, dio su último, todos los de las moneditas le dio a Jesús. Y Jesús, ¿dónde se puso? A las cofres. Para mirar cómo hacía, porque tenía que ver sus dependencias. Si nosotros damos solo cuando nos sobra y cuando nos emocionamos, o cuando una canción, un video se proyecta, a veces le damos emocionalmente. No, tenemos que darle por principio de Dios. A veces le damos, bueno, no, mira, hay necesidad, vamos para eso. No, y nunca puede robar de Pedro para pagar Pablo. Tengo que darle lo que pertenece a Dios, lo que es de Dios, pertenece a Dios. No puedo decir, mire, me voy a canjear, lo voy a mandarle aquí, allá a otros que están en necesidad. No, tengo que hacerlo, traerlo a la casa de Dios, dice la palabra de Dios.
¿O no dice así? ¿Está claro? Entonces a veces, no, pero lo reparto, lo hago lo mío. No, 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 no. La iglesia, porque dice, nuestra generosidad va a cambiar el ritmo de la inflación del país y nuestras circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Confiamos en Él. Como vuelvo a repetir, la iglesia evangélica está sostenida por el pueblo evangélico, por nosotros. No estamos financiados por ningún gobierno, ninguna otra forma, por Dios. Dios es nuestro sostén. En conclusión, miramos que la familia es una verdadera manera de romper completa nuestros paradigmas egoístas. Y Pablo dice, despidiendo a los líderes de la iglesia, ¿qué dijo? Con mi ejemplo. Y dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a las necesitados, recordando la palabra del Señor Jesús. ¿Qué dijo? Hay más dicho en dar que recibir. Ese fue el lema del boxeador. Mejor dar que recibir, ¿no? Mejor dar que recibir. Es mejor dar a Dios que recibir. Mira, a veces pedimos, remengamos, no estamos mengando. No somos mendigos, somos bendecidos. Aleluya. Cuando aprendimos la mayordomía de Dios, Dios nos pega un salto. Y lo concluimos con esto. Fíjate, 3 acciones que tenemos que tomar, iglesia. ¿Cuáles? Primero, acordar cuáles somos y que vencemos el impulso del miedo. Rompemos el miedo. Amén. Vamos a romper todo miedo. Vencimos, lo tenemos ahí, Dana. Tenemos los últimos 3. Vencemos el impulso del miedo. No lo manejamos por miedo. Y no le damos a Dios por miedo. Le damos porque lo amamos. ¿Cuántos dicen amén? No servimos a alguien que nos castiga, que no, Él nos ama. La fidelidad antemano, fiel a Dios. Decirle, Señor, proclama tu fidelidad. En medio de crisis, tú eres fiel. Y ojo, hemos visto muchas crisis en Argentina. Yo me acuerdo en los años 80 cuando la inflación, ustedes creían la inflación era 5,000%. Hoy en día, 10% inflación, pero era terrible. Pero gracias a Dios por la fidelidad de Dios. Y a veces en medio de la crisis la iglesia avanza más. Segundo, cuidemos entre nosotros. Si sabemos que hay algún hermano que la comunidad que están, lo ayudamos. Somos comunidad, lo bendecimos, somos parte de la comunidad y que podemos apoyarnos. Y número 3, sostengamos la casa. La casa. Esta es nuestra casa, esta es la iglesia local, se mantiene en el esfuerzo de todos, se aporta y que sea el que sea. Mantener este lugar abierto para que otros sigan conociendo a Dios. El punto 3 de Isaac que dijo, el cuerpo para ser visible, número 2, el punto 2, visible es del evangelio necesitamos el apoyo de todos. Y todo podemos hacer. La familia no le damos con culpa ni por obligación, le damos con alegría. Si le damos con limosna de tristeza, no, le damos por alegría. Alegría. La certeza de saber que nuestro dueño es nuestro Padre. El Dios es nuestro Padre. Yo no dependo de nadie, yo dependo de Dios. No dependemos de nadie, el proveedor es Dios. Los desafíos de esta semana habrán manos y experimentamos el tremendo fidelidad para dar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no lo provees a Dios? Decirle, Señor, ayúdame a administrar mejor mi dinero. Ayúdame, Señor, a ser mejor administrador. Ayúdame, Señor, a ponerte Dios en primer lugar. Es la prioridad de Dios, a buscar tu reino y ver la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que tomó la iniciativa escogiendo a Abraham, a Israel después para bendecir a las naciones. Tenemos muchos versículos bíblicos que nos muestran eso, la intención de Dios al elegir a su pueblo. Pero también cuando se cumplió el tiempo, envió a su Hijo Jesucristo a reconciliar al mundo con Él. Y lo podemos ver en Juan 3:17, que yo se los voy a leer.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Pero esta obra reconciliadora que empezó en la cruz no terminó ahí. Hoy Dios sigue reconciliando personas con él. Entonces nos surge acá la pregunta, ¿qué papel o qué rol tiene la iglesia en esta obra de reconciliación? ¿No? Quiero que podamos ahora sí abrir la Biblia y poder buscar 2 Corintios 5:18. 2 Corintios 5:18, vamos a leer hasta el 20. No va a aparecer en la pantalla, así que busquémosla ahí en la Biblia, en el celu. Cuando la encuentran me dicen amén. Ay, siempre quise decir eso. Bien. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Este es un pasaje espectacular porque podemos hablar de que fuimos empoderados para ser testigos, de ir y hacer discípulos, pero ¿cuál es el ministerio de la iglesia en general? El ministerio de la reconciliación. Eso es lo que estamos llamados a comunicar. Vamos a resumir esta misión en 2 grandes responsabilidades. La primera, la iglesia invita al mundo a reconciliarse con Dios. Reconciliar es restaurar, ¿no? Una relación rota. Dios nos dio este ministerio y después afirma que somos embajadores, así que vamos a desglosar un poquito eso. ¿Qué creen ustedes que es la tarea que hace un embajador? Representa, ¿qué más? Es un mediador, ¿por allá? Facilitador, une, buenísimo. El embajador hace todo eso, representa a su rey y comunica su mensaje, ¿no? Es un intermediario. Nosotros representamos a Cristo en este mundo. Por eso la iglesia anuncia y está encargada de anunciar este mensaje de reconciliación. ¿Cuál es? Que Dios proveyó el camino para poder restaurar esa relación entre el hombre y Dios. Dios ya hizo todo. Ese es nuestro mensaje. No fuimos solamente salvados para disfrutar de la salvación, y acá los invito a poder replantearnos, ¿alguna vez pensamos que la salvación terminó solo en nosotros? ¿Que ya está hecho el trabajo porque lo reconocimos? A veces podemos caer en eso, y es verdad, caemos en eso, pero también fuimos salvos para anunciar al Salvador. La tarea de la iglesia entonces consiste en invitar a las personas, no solamente transmitir información, sino invitar a las personas a reconciliarse, a estar en paz con el Señor. Como dice en el verso 20 de lo que acabamos de leer, anunciar en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. No solamente implica hablar, como Isaac hablaba al principio, no es solamente hablar, ir y reconcíliense con el Señor o esto, ¿sabes por qué te tenés que acercar al Señor? No es solamente hablar, sino justamente lo que hace un embajador, es representar en su vida diaria, en su cotidianeidad. Por ejemplo, en Filipenses 2:15, se los voy a resumir, el versículo habla de la idea de que en medio de una degeneración torcida y depravada, en ella ustedes, iglesia, brillen como estrellas en el firmamento. Amén. Otros versículos nos habla que somos luz, que somos sal, que resaltamos, ¿sí? No por una cuestión orgullosa o egoísta, sino que debemos resaltar. Si no estamos resaltando en nuestro círculo, ¿qué está pasando? Nuestra vida, como la vivimos, puede acercar a las personas a Dios.
o alejarlas. ¿A quién no le ha pasado quizás haber escuchado algún consejo de alguien y ver que su vida no refleja ese consejo? ¿Uno lo toma ese consejo o lo deja? Normalmente lo deja, porque dice, ni siquiera vos lo pones en práctica, ¿no es cierto? Y muchas personas pueden pensar esto de lo que nosotros hablamos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando alguien responde a ese llamado, a esa comunicación que nosotros les brindamos como iglesia? Vamos al segundo punto, la segunda responsabilidad. La iglesia acompaña a los reconciliados a parecerse más a Cristo. Y acá es donde entra la tarea del discipulado. La misión no termina cuando alguien escucha el Evangelio y estamos contentos porque hemos podido hacer un montón de eventos en la iglesia, en la calle, donde anunciamos abiertamente que Jesús es el Salvador, que Jesús es la única salida, que Jesús es la plenitud. Pero ¿qué pasa cuando esas personas llegan a la iglesia? Ok, voy a dar el paso. Quiero saber, quiero aprender. ¿Estamos tomando la responsabilidad de discipular o solamente anunciamos? En Mateo 28, 19 nos comisiona Jesús a todos, a sus discípulos y a nosotros, hoy, vayan y prediquen. No, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y discipular es invertir intencionalmente en la vida de otra persona para ayudarla a seguir a Cristo. Sí, es caminar con ella, es enseñarle la palabra, es sostenerla en oración, es animarla. Entiendo que hoy el compromiso es algo difícil para muchos, pero el Señor nos llama a esto, a comprometernos, que lo más difícil ya lo hizo Él, enviando a su Hijo. Es corregirla cuando es necesario, es acompañarla hasta que Cristo sea formado en su vida. Y el discipulado tiene una visión multiplicadora. No queda ahí solamente. No queda en discipular a una persona, genial, buenísimo, sino que esa persona pueda discipular a otro. Y así es la cadena. Como decía Isaac, cada parte del cuerpo es indispensable. ¿Por qué? Porque si una parte de la cadena no funciona, no hay circulación, básicamente. En 2 de Timoteo 2, versículo 2, Pablo le dijo a Timoteo, todo lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Esa es nuestra tarea como iglesia. Dios no quiere solamente creyentes, quiere discípulos que formen a otros discípulos. Si no, muere en nosotros el mensaje. Y para cerrar, quiero que podamos volver a refrescar los puntos que es que Dios decidió continuar con su obra reconciliadora. Fíjense que el ministerio que Dios nos encomienda a nosotros es el mismo que tuvo Jesús. Estamos continuando el ministerio de Jesús como iglesia. Por eso anunciamos el Evangelio, por eso acompañamos a las personas a crecer como discípulos y por eso representamos a Cristo por donde andemos. En nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro barrio, como siempre hablamos, es nuestro lugar de misiones. Pero, ¿lo estamos haciendo conscientemente? Quiero que hoy nos llevemos preguntas. Si miro para atrás, un año para atrás, ¿mi vida en el Señor ha cambiado algo? ¿He crecido en el Señor? ¿He sido iglesia donde estoy? Mis compañeros de trabajo me han preguntado, ¿cómo y por qué te lo tomás así? Si es un re problemón. ¿Han visto algo diferente en mí? Dios decidió confiarle a su iglesia este hermoso ministerio. ¿Somos dignos? No. Pero es un hermoso ministerio en el que Dios quiere que funcionemos porque sabe que solo no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con el poder del Espíritu Santo. Y quiero que nos podamos quedar esta mañana con esto. Tomarnos de la mano del Espíritu Santo, empoderarnos en Él
y poder ser iglesia, donde sea que estemos, ser iglesia, no solamente en este templo y con la gente que tiene los mismos valores que yo, porque justamente la reconciliación es con gente que no tiene los mismos valores que yo, porque ese crecimiento lo da el Señor, esa madurez la da el Señor.